Hola, muy bienvenidos a este espacio espectacular que sé que les va a dar muchísimas herramientas para gestionar su talento. Mi nombre es Libby Betancourt. Yo soy la vicepresidenta de Talento Humano y Administrativo de Seguros y Servicios Bolívar y he tenido el placer de trabajar durante 10 años en el grupo. Y también tengo el placer de compartir con ustedes y de darles esta primera entrada al mundo del ciclo de gestión del talento. Vamos a tener un ciclo maravilloso que va a estar compuesto por 4 etapas en las cuales van a tener herramientas, van a tener prácticas, van a tener conocimiento, van a tener ejemplos que los van a inspirar para que puedan hacer de su talento la mejor versión y lograr ese propósito superior que ustedes tienen para lograr esa propuesta de valor a todos los beneficiarios y lograr que realmente ese sueño por el cual construyeron las fundaciones tan bonitas que lideran se haga realidad. Entonces vamos a empezar con la primera etapa. Esta es la que tiene que ver con cultura organizacional. ¿Y qué pasa con la cultura organizacional? Imagínate que si uno la define de manera mucho más práctica, diríamos que es todo lo que pasa en tu fundación cuando nadie los está viendo. Es la manera como actuamos, pensamos, nos interrelacionamos y trabajamos cuando está actuando el subconsciente. Y cuando uno toma una foto de cultura, lo que está haciendo es mirando quiénes son los líderes de esa organización, cuáles son las creencias que tienen, y eso hace que tengan unas maneras de trabajar. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno entra a algún grupo o alguna comunidad, al principio estás como identificando qué es lo que vale en esa comunidad. Entonces lo normal es que en los primeros 6 meses tú todavía no haces parte de ella y esa es la forma más fácil de preguntarle a alguien y hacer un diagnóstico de cuál es tu cultura. Cuando pasan esos 6 meses ya haces parte de ese sistema y de esa comunidad y ya todo se te vuelve natural. No sé si cuando tú has llegado a algún grupo has encontrado cosas extrañas, cosas que te gustan, cosas que no están tanto con tu estilo. Y entonces cuando hablamos de cultura, tiene que ver con que te hagas unas preguntas fundamentales y es, ¿para qué quiero yo la cultura? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Y cuál es mi propósito, mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que sueño? ¿Cómo quiero transformar el mundo? Y basado en eso, ¿cuál es la cultura que necesito que vivan todos los que hacen parte de mi comunidad y mi sistema para lograr eso que es mi sueño? Esa cultura, generalmente hay que identificar yo qué es lo que quiero y en función de eso, qué voy a movilizar. Los protagonistas de la cultura de las organizaciones son los líderes, porque ellos son los que de manera inconsciente ponen sus reglas de juego. Hay diferentes tipos de cultura. Hay culturas que tienen que ver con la orientación a las personas. Por ejemplo, en el Grupo Bolívar nosotros hemos declarado que nuestro propósito superior es enriquecer la vida con integridad y que tenemos una esencia y nuestra esencia es ese ser humano como fuente inagotable de valor. A partir de ahí hemos creado una cantidad de elementos que te vamos a compartir, pero que están alineados con eso que dijimos que era nuestra cultura. Es posible que si tu fundación apenas está empezando, tengas que trabajar muchísimo en temas de innovación, creatividad y empoderamiento. Y eso va a dar una línea alrededor de qué capacidades tienes que desarrollar en esa fundación y con tus equipos de trabajo. Pero puede que si eres ya una fundación muy consolidada, tu cultura tenga más que ver con el cuidado, con los procesos, con las estructuras, con la confianza.
Y entonces seguramente lo que le vas a dar énfasis tiene que ver con eso. Así que te invito a que esta primera etapa te la goces de manera profunda. Pero así como tenemos este proceso maravilloso de cultura que cada vez puedes ir moldeando y adaptando en función de ese propósito, también tenemos una segunda etapa en la que vas a aprender sobre todos los procesos de talento humano. ¿Y de qué se tratan esos procesos de talento humano? Esos procesos tienen que ver con todo el ciclo que vive cada una de las personas que llega a ser parte de tu organización. Esas personas, primero, hay un proceso muy importante que tiene que ver con el reclutamiento y la selección. Ahí vamos a descubrir cómo debemos seleccionar el mejor talento y que además haga fit. Hoy en día está comprobado que más que los conocimientos técnicos y especializados, lo más importante son las ganas y la actitud y el potencial que tenga la gente y además que crean en lo que tú estás construyendo. Entonces ese primer proceso es muy importante y tiene que ver con seleccionar a esas personas. Una vez llegan a tu organización, hay un proceso muy bonito que tiene que ver con ese engagement, con esa inducción, con ese mostrarles y enamorarlos de qué es lo que van a hacer y que comprendan cuál es su rol y cómo conectan con la organización. Se ha descubierto que el mayor impacto que viven las personas en las organizaciones tiene que ver con ese primer día. Así que está en tus manos hacer que ese primer día realmente sea memorable. Pero también hay un proceso súper importante que tiene que ver con todo el tema de capacitación, formación y desarrollo. Y hay algo maravilloso que seguramente tú vives en tu día a día. Y es muy importante tener la ayuda de Aflora con todos los cursos que nos ayudan a crecer en el conocimiento que necesitamos. Pero sobre todo, también es muy importante, eso es lo que nosotros llamamos el 10% del aprendizaje. Pero también hay otro elemento muy importante que es el 20%, uno lo aprende socializando y compartiendo prácticas. Eso también te lo da Aflora, porque te permite alrededor de los programas compartir con otras fundaciones y seguir aprendiendo. Y el 70% del aprender está relacionado es con el hacer. Es como cuando a uno le dicen, cuando estábamos chiquitos y el papá o la mamá nos dijeron, o el tío o el abuelo, vamos a montar en bicicleta. ¿Qué pasa cuando montamos en bicicleta? Alguien nos dijo, bueno, ahora primero vamos a hacer un curso, después vamos a leer un manual y después vamos a ir a montar en bicicleta. Lo que nos pasó chiquitos es que aprender era súbase a la bicicleta y móntela. Y nos caímos varias veces hasta que logramos montarla. Ese es el 70% que hablamos cuando hablamos del aprendizaje y el desarrollo. Y ahí tenemos también todo un programa maravilloso en Aflora de mentorías y van a tener módulos alrededor de. ¿Por qué? Porque los mentores, más que el conocimiento, lo que nos dan es esa práctica, ese consejo cuando ustedes ya están haciendo las cosas. Y eso realmente es súper, súper poderoso. Pero hay otro proceso muy importante porque listo, llegó la persona, listo, empiezo a desarrollarla, la conecto con el rol que necesita para que contribuya. Ahí hay un elemento muy importante y es el desempeño. Porque en el desempeño es cuando uno tiene identificado cuáles son los objetivos, en qué voy a contribuir, cuál es la estrategia que tengo y cuál es ese propósito y qué es lo que yo voy a hacer para lograrlo. Esos procesos son muy importantes y son del día a día. Lo único que hace que tu equipo y cada uno de ustedes logre los resultados y genere ese valor hermoso de ese propósito superior que tiene es saber cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo no tan bien. El mejor regalo que yo le puedo dar al otro es darle un muy buen feedback, porque cuando a uno no le dicen lo que está mal, es muy difícil aprender y cambiarlo. Entonces, desempeño es otro proceso muy importante, pero también está el proceso del bienestar. Y hoy en día quiero decirles que es uno de los procesos más importantes
en el ciclo de gestión del talento. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos tener una mente, un cuerpo y un alma sanas. Cuando yo no estoy bien, es muy difícil que me conecte con el propósito por el cual trabajo y que realmente genere productividad. Entonces, también ahí vamos a ver un modelo maravilloso que hemos aprendido en el día a día y a lo largo también de todos estos años, que te permite generar prácticas, hábitos y acuerdos para tener un buen bienestar, no solo conmigo, sino con los demás. Y eso se nota y eso se conecta con la etapa que hablábamos primera de cultura, porque en la medida en que todos estamos bien, vamos a poder generar una mayor contribución. Y por último, estamos hablando de un proceso que ustedes tienen la oportunidad más espectacular de la vida, y es el voluntariado. Resulta que las organizaciones hoy en día tienen montados programas maravillosos, porque uno de los temas que los jóvenes y también los maduritos quieren trabajar más allá de la labor que hacen en el día a día es precisamente ayudar, dejar huella, enseñar a otros, que tiene mucho que ver con lo que tú haces en tu fundación. Entonces esos voluntarios tenemos que aprovecharlos. ¿Para qué? Para que vengan a construir y aportarnos. Y hay toda una dinámica para hacerlo de la mejor manera. Así que también bienvenidos en esa segunda etapa, que tenemos todos estos procesos de talento humano para que de verdad funcionen muy bien. Hay una última que va a estar relacionada y está muy asociado a la compensación. Y a veces no le paramos muchas bolas a eso. Es importante asegurarnos que la manera como yo estoy compensando a las personas obedece tanto a una equidad interna como a una competitividad externa, pero que además no solo se ve en términos de plata, de salario, sino que también haya esos salarios emocionales. En las fundaciones ese elemento es súper ganador. Y a veces temas de reconocimiento, temas de exposición y de conectarlos con lo que cada una de las personas quiere, trascender, impactar socialmente, les va a ayudar a hacer una mayor conexión y una mayor contribución de todas las personas. Y nos vamos a la tercera etapa. Y esa tercera etapa tiene mucho que ver es con las capacidades organizacionales. ¿Y qué son las capacidades organizacionales? Hoy en día, la inteligencia más importante no está necesariamente asociada al coeficiente intelectual. Está asociada a la inteligencia social y a la capacidad que tenemos de trabajar con otros, de conectarnos emocionalmente, de poderlos leer. No van a creer esto, pero hemos descubierto que incluso la inteligencia aumentada y la inteligencia artificial que está tan en boga, lo único que va a hacer muy fuerte en nosotros los humanos es que esa inteligencia social sea cada vez más nuestra fortaleza, porque ya no es el tema de quién es el experto, es el tema de cómo construimos y co-creamos juntos. Y ahí es donde llegan esas capacidades organizacionales. Entonces es muy importante tener muy claro el liderazgo que ustedes necesitan y también ese trabajar juntos, conectados con ese propósito, pero hay dinámicas, cómo se reúnen, cómo toman decisiones, cómo se relacionan. Esas son las capacidades que seguramente van a movilizar el talento y van a generar la cultura que los va a llevar a cumplir ese propósito hermoso que tienen de valor y de impacto social. Y por último, tenemos la cuarta etapa, y esa cuarta etapa tiene que ver con el diseño organizacional. ¿Y qué es ese diseño organizacional? Imagínense que el diseño es el que te permite saber cómo te debes vestir. ¿Eso qué significa? Pues imagínense que a mí me invitan a jugar golf, o imagínense que a mí me invitan a bailar, o imagínense que a mí me invitan a jugar tejo. E imagínense que a mí se me ocurre ponerme un disfraz, o no un disfraz, todo un uniforme de astronauta.
¿qué va a pasar en cualquiera de esas invitaciones? Pues que no voy a poder fluir ni voy a poder hacer lo que estoy llamado a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo el vestido adecuado. El diseño organizacional te va a dar herramientas para que entiendas, comprendas, diseñes y movilices cuál es el mejor vestido que necesita tu organización, cuál es la estructura organizacional que necesita para fluir acorde con tu estructura, con tus procesos, con la estrategia y con todos los sueños que quieres cumplir. Y esa estructura no solamente se da por los cajoncitos donde tú definas cargos y roles, no. Tiene que ver mucho con las interacciones y relaciones, las dinámicas que generes y también la claridad en los roles, en las funciones, en los manuales de procesos, en las reglas de juego. Yo solo les quiero dejar ahí un ejemplo que es muy valioso y que puede mostrar cómo todo se relaciona, incluyendo las reglas de juego, las políticas y los procedimientos de una organización. A veces decimos, yo quiero una cultura orientada a la confianza. Y hacemos una cantidad de talleres divinos en cultura, generamos procesos de conexión y bienestar en talento, trabajamos en las capacidades para desarrollar a los equipos, pero resulta que en los procesos y en las reglas de juego yo necesito 17 firmas para una autorización. Entonces, por más de que yo estoy declarando que la confianza es muy importante y estoy haciendo muchas cosas, en la misma definición de los procesos le estoy haciendo muy explícito a las personas que estamos bajo unas dinámicas de control en las que no confío en el otro. Entonces, lo único que queremos, yo como representante de uno de los líderes maravillosos que tenemos en este Grupo Bolívar, es que se vivan esta aventura profundamente. Tienen todo para hacer de este mundo un lugar muchísimo mejor. Y como decimos en el grupo, en nuestras manos está hacer un mundo mejor. Gócenselo y estamos atentos siempre para acompañar y que ustedes cada vez sean más grandes.